Mira esta vaca. ¿Te parece un organismo modificado genéticamente? Está claro, ¿no? Ahora mira este perro. ¿Qué dirías? ¿Crees que ha sido modificado genéticamente? Seguro que ahora no lo tienes tan claro. Pues bien, la verdad es que ambos son organismos que han sido modificados genéticamente. En el primer caso se trata de una vaca cuya proteína encargada de generar el músculo ha sido mutada para que este músculo crezca más. Obviamente, ¿no? No va a ser que crezca menos. Pero el segundo también es un caso de un organismo modificado genéticamente que llamaremos GMO a partir de ahora. Por definición, un organismo modificado genéticamente es cualquier organismo cuyo material genético ha sido modificado de una manera que no se produciría de forma natural por apareamiento o recombinación natural. Entonces te pregunto, ¿por qué un perro es un GMO? Si consideramos que los perros son una consecuencia del cruce selectivo de determinadas razas de lobos, llegamos a la conclusión de que los perros, como los conocemos nosotros, difícilmente habrían surgido de forma natural y por tanto son efectivamente GMOs. Así que si eres una persona en contra de los GMOs pero te gustan los perros, es un poco incoherente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y a lo mejor ahora mismo estás pensando, vale, no me cuentes tu vida, yo he entrado a este vídeo para ver qué son los alimentos transgénicos porque fijo que es algo malo. A ver, vamos por partes. Entonces, partiendo de este razonamiento, entendemos que un perro, una vaca o muchísimos otros animales y plantas no existirían como los conocemos hoy día si no hubiera sido por lo que se llama cría selectiva, que lo lleva haciendo nuestra especie por siglos y siglos. Es decir, lo que han hecho nuestros ancestros toda la vida es básicamente, si yo quiero que las vacas de mi campo sean grandes, sé que si cruzo una vaca grande con un toro grande, van a haber más probabilidades de que la descendencia sea grande. Pero intervienen más factores como el azar y puede que no consigas el resultado deseado. Entonces, la ingeniería genética, que es lo que utilizamos para crear GMOs, busca lo mismo pero aplicando la tecnología para intentar tener más control sobre el resultado final. Si en vez de cruzar animales grandes para conseguir una descendencia grande, directamente añadimos un gen que le dé esta característica de un tamaño grande, simplificándolo mucho, el resultado será más previsible y controlable. Ahora, hablemos de transgénicos. ¿Qué es este tema tan controversial y que tiene a el mundo e incluso a los científicos divididos? Los transgénicos son un tipo de GMOs. Un organismo transgénico es aquel al que se le añade un gen de otra especie, un transgen, a su contenido genético. Y se puede usar para muchas cosas. Se puede usar en la investigación, por ejemplo, para saber cuál es la función de un gen. La insulina que usan los diabéticos viene de una bacteria a la cual se le añade el gen humano de insulina y de esta forma la podemos producir a gran escala. O incluso, sin ir más lejos, el adenovirus que usan las vacunas de COVID de ADN es transgénico porque tiene un gen de otra especie que es básicamente la proteína Spike del SARS-CoV-2 y por eso se considera también transgénico. No, Andrea, no vuelvas a entrar en el tema de las vacunas. Para que no tenga tanto impacto, pero que a la vez estemos alerta a lo que va a ocurrir con mucha probabilidad en otoño. Y evidentemente se aplica a alimentos. En este aspecto se usa sobre todo en plantas. El único animal transgénico que está a la venta es el salmón transgénico, que es un salmón que crece más rápido y durante todo el año porque tiene la hormona del crecimiento modificada mediante ingeniería genética. Por tanto, cuando hablamos de alimentos transgénicos, sobre todo hablamos de plantas, ¿no? De verduras, de hortalizas, de legumbres. ¿Y cómo se usa? Vale, tú imagínate que tienes un cultivo, ¿vale? Y tú plantas aquí tus tomates. Y viene una plaga de insectos y se carga la mitad del cultivo. Entonces tú pierdes tiempo y dinero. Tu solución es poner a saco de insecticida, pero claro, quizás esto también afecte a parte del cultivo. El resultado final es que has obtenido menos cosecha y además has tenido que gastar más dinero en insecticida. Por tanto, inevitablemente el precio final del producto aumenta. Pues bien, la ingeniería genética básicamente permite la posibilidad de crear plantas resistentes a estas plagas, a estos insectos, entre otras cosas. En vez de tener que echar el insecticida o tener que echar tanto insecticida, se crean cultivos que tengan el gen para producir la toxina que está presente en el insecticida y que además es segura para el consumo humano porque solo tendrá efecto en el insecto que iba a atacar la planta. Entonces así es como el cultivo ya es directamente resistente a estos insectos y se minimiza el uso de insecticida y se aumenta la producción de cultivo. Y de la misma forma se añaden genes para dar resistencia a virus que causan enfermedades en plantas o tolerancia a herbicidas.
Este sería el uso más común, el uso estrella, por así decirlo. Pero otra aplicación muy interesante es que los transgénicos nos dan la posibilidad de aportar un mayor nivel nutricional a la comida. El perfecto ejemplo de esto es el famoso arroz dorado. Este arroz dorado tiene una cantidad extra, está suplementado con betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A. Y el tema es que la deficiencia de vitamina A afecta a un 40% de niños menores a 5 años en países de vías de desarrollo. Y esto compromete al sistema inmune y además es una causa importante de ceguera infantil. Y por tanto, yo creo evidentemente que el hecho de que la biotecnología tenga una posible solución o ayuda para esto hace que sea una herramienta muy útil. Pero esto, amigos míos, no ha gustado a todo el mundo y no todo el mundo comparte esta opinión. De hecho, os sonará que Greenpeace está activamente en contra de los transgénicos, particularmente en contra del arroz dorado, porque ellos consideran que puede dar lugar a que los alimentos, igual que pasa con los medicamentos, estén altamente regulados y controlados por las grandes corporaciones porque tengan las patentes y demás. Pero justamente este no es el caso con el arroz dorado, porque de hecho fue descubierto en una colaboración con 2 universidades y los creadores dejaron la patente al uso libre, por tanto lo puede usar el que le dé la gana, así que no hay un conflicto de intereses en ese sentido. De hecho, más de 100 premios Nobel firmaron una carta apoyando a los alimentos transgénicos, en particular al arroz dorado, y pidieron a Greenpeace que, oye amigo, please, para con los alimentos transgénicos, sobre todo con el arroz dorado, porque esto es un poquito intenso. Pero no todo es color de rosas. Hasta ahora hemos hablado de las ventajas de los transgénicos, pero como todo tiene sus desventajas. Principalmente porque, como es algo nuevo, se desconocen sus efectos a largo plazo. Entonces, para que os hagáis una idea, en resumen, los principales miedos que hay son reacciones alérgicas, escape de los transgénicos a la naturaleza y que los genes que han sido añadidos se inserten en nuestro organismo. En las reacciones alérgicas existe la preocupación de que si tú eres alérgico, por ejemplo, a las nueces y se crea una soja transgénica con un gen de nueces, tú te comas la soja tranquilamente y resulta que te da una reacción alérgica. Pues bien, por este motivo, la transferencia de genes de alimentos que son comúnmente alérgenos a otros organismos se intenta evitar. A no ser que se demuestre que lo que estás añadiendo, esa proteína en concreto, o sea, ese gen en concreto, no va a resultar en una alergia. Es decir, no es alérgeno. De todas formas, para que os calméis, no se han encontrado efectos alérgicos, no sé, relacionados con los alimentos transgénicos que están actualmente en el mercado. Así que chill. En cuanto al escape, esto también es una preocupación muy común porque lo que no se quiere es que estos organismos con genes de otras especies se mezclen con los organismos silvestres, organismos wild type, y que causen una especie de contaminación, porque esto puede conllevar a una pérdida de biodiversidad y que realmente, como es algo nuevo, como ya hemos dicho, no sabremos qué efecto tendría en el ecosistema. Pero nuevamente, tranquilos, porque entonces lo que se hace es se adoptan estrategias para intentar reducir esta mezcla. Por ejemplo, cuando salió lo del salmón transgénico, había mucha gente que estaba en contra porque pensaban que entonces habría más probabilidad de que este salmón transgénico saliera a la naturaleza y que, como tiene esta capacidad de crecer más rápido en menos tiempo, sustituyera por evolución, por selección natural, a los salmones wild type y que por tanto perjudicara al ecosistema. A lo que algunos científicos contestaron diciendo que era muy poco probable que esto pasara porque no están preparados para estar en la naturaleza, al aire libre, o bueno, al mar libre, lo cual implica que no podrían nadar tan rápido y por tanto no podrían perseguir a las presas, no están acostumbrados al tipo de alimentación que hay en mar abierto, o lago abierto, o río abierto. Pero la verdad es que, aunque esto puede ser una teoría válida, no lo sabemos porque no se ha demostrado y no se han hecho estudios científicos al respecto. Por tanto, lo mejor que se puede hacer de momento es lo que se está haciendo actualmente, que es mantener una clara separación entre ambos cultivos. En cuanto a la inserción genética, esto es de todas las desventajas la que más miedo puede dar, la que más ciencia ficción parece, pero realmente la menos probable y la que menos preocupa a la comunidad científica. Existe esta preocupación de que genes, como por ejemplo de resistencia a antibióticos que se le añaden a algunos cultivos, puedan pasar a nosotros y entonces nosotros heredar, entre comillas,
esta resistencia a antibióticos. Y bien, como digo, es la menos probable. Como ya hemos explicado en este canal unas cuantas veces, la probabilidad de esta inserción sería muy baja. Pero además, no me tenéis que creer a mí. Os dejo en la descripción algunos estudios que analizan este tema. Hay uno muy interesante que explica que en la naturaleza ya ocurren estos efectos genéticos similares al de la inserción genética de forma espontánea y que por tanto comparado con el cultivo tradicional no representa tanto cambio. Y también se ha visto en otro estudio que para ver la seguridad de un alimento transgénico lo que se hace es compararlo con su otra parte silvestre, ¿no? O sea, con la misma especie pero silvestre. Y se ha visto que en este contexto la transgénesis no introduce nuevos tipos de riesgo comparados con la cría tradicional. En cualquier caso, es algo que se sigue estudiando y se sigue analizando y que igualmente, como ya he dicho, hasta dentro de unas cuantas décadas no podremos tener realmente un consenso. De todas formas, la evidencia hasta la fecha lo que indica es que los transgénicos no son más que un paso más allá del cultivo selectivo, de la cría selectiva, que llevamos haciendo los humanos durante siglos y que pueden ser y son una herramienta muy potente, pero que, aunque no parecen tener efectos en la salud humana, quizás puedan ser una amenaza para la biodiversidad y que por tanto se están tomando más medidas al respecto. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo un poco complicado de hacer, sobre todo la parte del guión, porque existe información como muy confusa y muy controversial con este tema, pero os dejo las fuentes en la descripción para que vosotros, si os apetece, hagáis vuestra propia investigación y lleguéis a vuestra propia conclusión. En cualquier caso, me encantaría saber vuestra opinión, me podéis dejar en los comentarios aquí debajo qué pensáis sobre este tema, igual que sugerir cualquier tema del que os gustaría que hiciera un vídeo. Y ya está, nos vemos en un próximo vídeo. Bye.